¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast Status Immigrant. En esta ocasión tenemos 3 jóvenes inmigrantes. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con su papá la vez pasada, con Marlon. Y bueno, ahora toca escuchar la perspectiva, experiencia de sus hijos, cómo vivieron ellos o han vivido su experiencia de migrantes de antes y después, ahora ya en la actualidad. Y bueno, si se quieren presentar, Omar, que siempre está aquí con nosotros, Lucy, Marlene, Chuy, digo, si se quieren presentar. Bueno, pues ya me presentaron, pero soy Chuy. Marlene, Lucy. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 20, casi cumplo 21. 20 ya, no manches. Yo tengo 23. 19. Qué feo se siente eso. No, más para comentar, yo los conocí cuando recién llegaron, que fue hace que 7, más 8 años. Yo ya voy para 10, ajá. 8 años, pues estaban bien chiquitos. Y tenía 5 sin verlos. Sí, 5 años. O sea, no los conozco ahorita ya, son otras personas. Y los chavillos estaban en la plena pubertad prácticamente, yo creo. Sí, pues yo llegué a los 12. Sí, no yo tenía 13. Yo llegué a los 15, creo. 15, imagínate. Sí, es complicado. Porque es complicado esa edad, era muy grande y todo. Y bueno, yo quería empezar antes, que su papá nos contaba, lo que platicamos hace ratito, cómo, su papá que fue migrante en Estados Unidos, quisiera que tú, Marlene, especialmente nos contaras un poquito, si quieres, cómo era para ti esa experiencia de ver a tu papá pues irse o estar lejos y regresar y a lo mejor volver a irse. No sé cómo fue para ti esa. Pues, yo no recuerdo mucho porque pues yo estaba chiquita, creo que tenía como 2 años cuando él se fue, pero por las historias que me dicen, para mí era difícil no verlo, ¿no? Porque, yo sí sabía conscientemente que él era mi papá, obviamente. El lado bueno es que él regresaba y me traía regalos y todo lo que sea, ¿no? Pero Era como Santa. Sí, era como Santa. Es el señor que me trae regalos. Sí, pero, por lo que me dicen, como que yo sí sufrí al verlo irse, ¿no? Más que nada, pues, los primeros años. También, pues, yo, siendo la mayor, fui como el conejillo de Indias, ¿no? Entonces, en ese tiempo, a mí me metieron en una escuela, ¿cómo se dice? ¿Particular? Sí, pero... Para niños avanzados. Sí, niños especiales. Es una forma de decirlo, pero Gymboree, no sé si había una en Colima. Creo que hasta aquí yo he visto unas que sean por Millwoods. Sí, entonces se meten como desde los 2 años según para que aprendas a leer, aprendas a escribir y todo eso. O sea, desde muy temprana. Pero desde los 2 años, ¿no? Sí, desde los 2 años yo lleva. Entonces, pues estaba creo que como 30 minutos o 1 hora de donde nosotros vivíamos. Y para ese entonces, pues, mi papá estaba en Estados Unidos, mi mamá ya estaba embarazada con Lucy. Entonces dicen que al principio como que iba todo bien, me gustaba mucho mi maestra, pero después llegó una maestra muy estricta. Que ya quería que aprendiéramos a leer, escribir a los 2 años. No te dejó ir buscar tu niñez. Sí, no, entonces dicen que llegó el punto en el que yo me agarraba de los postes y mi mamá me tenía que jalar para que me metieran a la escuela. Porque también me tuvieron que llevar al psicólogo porque decían que el que mi papá no estuviera, el que me llevaron a una escuela súper lejos, con mi mamá ya embarazada de mi hermano, como que sí, había ahí un problema, ¿no? Un problema mental, entonces como que por esa parte yo pienso, me imagino que sí me costó bastante como acostumbrarme a que estuviera fuera tu papá. Sí. Sí, no tener la presencia de tu padre, y aparte con una hermana viviendo y te metes en una escuela donde ya te quieren meter así. Muy intensos. Sí, pues tú pues, mi papá cuando estaba en Estados Unidos, pues, tú no tenías conciencia. No, yo no me acuerdo, de lo único que me cuentan es que llegaba y lloraba, porque no sabía quién era. ¿Y ese señor quién es? Ajá, y ese señor quién es, ajá, mi papá dice, ajá, sí, mi papá, ahora me siento mal, pero dice que le rompí el corazón, que me quería abrazar y yo, no. Sí, Sí. me ponen la perspectiva de Marlon de que
no te ve, llega y como que te quiere dar amor y ni te conozco, güey. Sí. El señor de los regalos. Sí. No. ¿Y tú, Chuy, a ti cómo te tocó también? ¿Tú todavía más chico? No, pues yo cuando nací, mi papá ya estaba ahí, ya había agarrado una posición estable. Bueno, sí. Entonces, a mí me tocó lo fácil. Y digamos que tú, o sea, te tocó que tu papá estaba afuera, pero eras muy chiquita. O sea, digamos que cuando ya tenías conciencia, tu papá ya estaba en México permanentemente, ¿no? En Sí. tu caso. Entonces ahora sí que Marlene se aventó el... Gracias a ella yo no experiencié lo del kinder ahí. Y la verdad es que así han sido casi todas nuestras experiencias. Es de que También. le cuesta a Marlene, y después a ella le va mejor y a mí. Mejor. Ya nada más Ella voy. ya todo más Ya tienes todo el fácil. camino. Ya tengo, ya no, pues Marlene hizo esto, Lucy hizo esto, pues yo nada más hago lo mismo. Ajá, de hecho, ahorita Lo que adapto a mis hablamos intereses. de la universidad, Sí. decimos que obviamente no teníamos a nadie que nos diera referencia o ayuda de cómo entrar a la universidad, de cómo eran las clases, porque por lo que yo entiendo en México es muy diferente el sistema o cómo te hacen tus horarios. Y por ejemplo, de Maren, ella tuvo que experimentar. experimentar todo ella sola. Después ya lo que ella ya sabía yo me lo pasaba y ya después ahorita que la acaba de entrar a una universidad. Ya tú, estaba todo bien. Una Ajá. bandeja de plata. No te creas porque yo me presenté el primer día y pues obviamente todos los amigos que tienes pues no, a lo mejor ya no son en la misma facultad, no van a la misma universidad. Y pues dije, no, pues me siento solo en el primer día. Y dije, ahora imagínate Marlene que tuvo que hacer todo el proceso sola, que no hablaba el inglés así a lo mejor hasta Así, Tan como al 100 ahorita como ahorita lo lo hace. hace. Dije, no, pues sí, le gané Sí, mucho sí, respeto a Marlene. Marlene ha sido la que les ha ayudado a abrirse camino desde el cosas principio. tan fáciles, hasta de cómo te conectas a la universidad de la escuela. Yo en mi clase le tuve que preguntar a una chica, la cual no tenía muchas ganas de hacer amigos, pero está bien. Entonces estaba en mi clase y le envié un mensaje aquí a Chuy y le dije, así te conectas, aquí está el link. Y dije, ah, pues chido, yo lo veo. Ajá. No, pues, Sí. digo, para regresarnos un poquito, ahora sí, digamos supongo que tuve una vida relativamente normal, ya su papá estando allá, con un trabajo estable. Ahora viene el fregadazo de venirse a Canadá. Eso, digo, ahora sí que cada uno si nos podría contar cómo lo vivieron y si fue complicado, si fue fácil, si se emocionaron o si dijeron, no, a la chingada. Sí, porque pues, ya tenían, me imagino, ciertas amistades, se iban en la escuelita, Sí. ya tenían todo ese background y de repente es como que voy a dejar todo. Sí, pues para ponerlo en contexto, Ajá. esto de que se empezó a ver dura la situación después de que Lucy Fuerza rompió, Ujú. pues sí nos pegó duro porque, o sea, a lo mejor no teníamos mucho dinero, pero teníamos... Era un buen trabajo. Era un buen una trabajo, estabilidad. teníamos habilidad de ir al cine, ir a comer y pues... Ujú. No, pues sí se vio luego de... El cambio. El cambio. Ajá, Ajá. sí, mis papás empezaron a vender fruta al frente de la primaria. Órale. Ajá, y después de que eso no funcionó, mi papá se metió mucho a lo de... Estaba vendiendo producto para limpiar. Ok. Entonces yo me metí con él igual a promocionar y aquí está nuestro nuevo negocio, vayan con nosotros y así. Cosa que nunca habíamos nunca tenido habíamos que hacer hecho, antes. Sí, Ajá. sí, fue totalmente nuevo para ustedes. Sí. Ah, Sí, también pues mi mamá obviamente empezó a trabajar más, ¿no? Para meter dinero, entonces mi papá cuando igual tuvo que agarrar más turnos, o sea, pasaban días en los que no los veíamos y como que eso sí o sea, ahí fue cuando nos dimos cuenta de, o sea, la situación está mal, ¿no? O sea, tal vez no entendíamos tanto como del dinero o de todo lo que se tenía que pagar, pero, o sea, ya el hecho de que siempre comíamos juntos o siempre salíamos los fines de semana y ya no verlos como que sí dijimos, o sea, algo está pasando. Sí, ¿no? digo, Ujú. estaban pequeños, pero ya tenían la suficiente conciencia como para darse Sí. cuenta. Ya está uno suficiente grande para darse cuenta que hay algún Que problema. cosas con- están cambiando. Sí, pues, Sí, ahí sí fue los... un cambio muy drástico, Sí. además. Sí lo sentía porque sí vivimos... Yo Algo me acuerdo algo parecido. similar de que tenía que ayudar. O sea, ya cuando uno ve que Ujú. tenía que ayudar a mi papá a vender refrigeradores, estábamos vendiendo refrigeradores y casa por casa y todo eso. Ya veías, notabas, sí se nota pues, luego se las nota. las llamadas del banco para Sí. cobrar a Sí, la sí, noche. sí, y eso- de eso yo sí me acuerdo, de llamadas. Empieza a agarrar un estrés en la familia bien Y cabrón. hasta la calidad de comida también, de repente ya más frijoles. ya que la carne era muy Llénate rara, con y- tortillas. Sí, sí, sí. Sí, no sé si se va. Sí, yo pienso que a ti como que te tocó un poquito más porque pues tú eras el otro hombre de la familia, ¿no? Entonces Sí, tú sí no, le pues, tuviste que ayudar Desde más. pequeño siempre me metí a hacer mucho talacha, cualquier cosa del pasto, de que se tenía que hacer algo, me jalaba.
Entonces, pues estaba bien, ¿no? O sea, siempre me enseñó a trabajar bien. Pero sí, cuando salió, pues, quieras o no te cae un poco la responsabilidad, ¿no? Porque más como hombre, como dice Marlene. Entonces, pues, como que sí me preocupaba yo. O sea, no había mucho que podía hacer yo, pero me acuerdo una vez que mi papá empezó con lo de contratismo de linieros. Sí, es lo que les iba a preguntar. Entonces, me pregunto que una vez, no me acuerdo cuántos años tenía, pero le pregunté, ¿y ahorita cuánto están ganando? O sea, así derecho. Me dijo, no, pues no mal. Dije, pero, o sea, ¿mejor o peor que en Luz y Fuerza? Y dicen, no mal, no te preocupes. O sea, pero, y le seguí picando y la verdad O sea, que no era mejor. Ajá, y como que se enojó y me dijo, bien, ok, y ya desde ahí nunca le volví a tocar el tema. El dinero no O sea, sabe. yo creo que era de que quizá no quería que tú te preocuparas por eso, pues, ¿no? Más, Ajá, a sí, lo mejor sí, yo yo creo, creo que ¿no? sí. Eso que Por ahí. estaba chingue ya. Ya era mucha pregunta. Y bueno, digamos que es el contexto de por qué empieza a surgir la idea de emigrar otra vez, ¿no? Sí, pues yo, obviamente pues ellos no nos dijeron mucho como de todo el proceso migratorio porque pues no íbamos a entender de todas formas, ¿no? Pero o sea, yo me acuerdo que nos sentaron en la sala y nos dijeron, tu papá está viendo a ver si se puede ir a Canadá. Y dije, ok, o sea, yo en mi mente dije, no se va a ir, o sea, no va a pasar, ¿no? O sea, como que es No lo vaya a realizar. No. más porque nuestra familia nunca se ha dado de que alguien se vaya del país, más que el papá, ¿no? También está caro, sí. Entonces yo dije, o sea, sí se ha ido a Estados Unidos, pero dije, se va a ir a Canadá, o sea, Canadá, o sea, no sabíamos nada de eso. Y después, o sea, ya moviéndonos a cuando le llega la respuesta y dijeron, si se va a ir, dijimos, ok, o sea, el plan era de que solo se viniera por un año. Ese siempre fue el plan. Sí, me decía, un año nada más. Sí, no, a ver cómo va, no sé, porque no sabíamos si le iban a extender el contrato o lo que sea. Y ya después mi mamá vino y pues vio obviamente toda la diferencia de la calidad de vida y dijo, yo quiero que mis hijos estén aquí, ¿no? Y entonces en ese tiempo también se dio de que, por ejemplo, en la prepa en la que yo iba, empezaron a robarse muchas chavas. No Entonces, manches. ajá, sí, entonces Así nomás. Contexto más, ¿dónde, en qué parte de Estado de México. ¿No era Estado de en México? el Estado de México, ajá, En- No entonces... somos chilangos con mi papá, dijo. Pero, ¿en qué parte de la... era como en Acolman, más o menos. Ahí por las pirámides, como Ajá. a 10-15 minutos, siempre es como la... Sí, Sí, entonces, afortunadamente el Estado de México se ha caracterizado por ese tipo de... sí, entonces, bueno, un poquito de situaciones. contexto es que digamos que mi prepa estaba aquí y tenías que caminar como unos 15 minutos para llegar a donde estaban todas las combis y eso. Entonces en ese cacho luego pues agarraban a las chavas, las metían y se las llevaban, ¿no? Entonces pues obviamente mi mamá supo, también le contó a mi papá y pues surgió todo esto de la idea de, ok, entonces tal vez ya no es muy seguro aquí como pensábamos que era, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que igual, o sea, aplicaron, tuvimos que ir a sacar el pasaporte y en mi mente yo seguía pensando, no nos vamos a ir a hacer. No va a pasar. Sí, o sea, no Sí, va yo a me pasar. acuerdo que creo que no tenía clases o algo y acompañé a mi papá a Mexican todavía Ajá, sí, la agencia. y le dije no, pues la acompaño porque siempre me compraban comida ahí en el distrito y eso pues, aprovecho, ¿no? Pero dije no, pues está bien que se le quite este itch que tienes, o sea que Esta esquina. esta espina que tiene para ver, ¿no? Pero la verdad es que yo pensé que no se iba a dar. El plan, o sea, ¿no? Ajá, Sí. dije, no, pues está sacando pasaporte y todo, pero pues, yo la verdad no creo que se vaya a dar. Sí, y no sé para ustedes, pero por ejemplo, para mí yo decía, porque no sabíamos, habíamos ido a Cancún y lo que sea, pero había sido en auto, nunca habíamos Viajado. visto Ajá, más bien. allá de nuestro pueblo en sí, o de la Ciudad de México. Entonces el pensar en otro país, como que Era mucho. para mí la idea como que no captaba, no sabía qué era. Sí, estoy de acuerdo. Ajá. Es como de que lo ves muy Dice, lejos, lo ¿dónde ves está? como una película Ajá. y no lo ves que vas a estar ahí todo de Sí, repente, exacto. no suena que la viste en la tele, ¿no? Sí, y luego, o sea, pues ya cuando empezaron a aplicar por nosotros para venirnos, igual nos metieron a clases de inglés, ¿no? Entonces como que... Que eso fue tardó cuando- un poco más de tiempo. Porque Ajá. ves que primero estuvo mi papá un año, que era la idea. Ajá. Eso les iba a preguntar, ese año antes de ustedes, o sea, la pasaron bien, más o menos, digo, de Se notó el Marlon cambio hasta- de ajá. que vino para acá. Yo pienso que
lo más notorio fue obviamente que mi mamá sí le sufría, ¿no? O sea, de pronto como que ella fuera la única que estaba a cargo de nosotros. No estábamos en la mejor edad, no te puedo decir. Ya me imagino, No, Sí, es una pubertad, sí. No quiero decir nombres, pero aquí como que le pegó. No, No quiero decir nombres. Entonces, pues también como el hecho de que, pues nuestra casa, pues, o sea, siendo sinceras, bueno, donde vivíamos como que sí está grande, ¿no? Entonces llama atención. Y el hecho de que ya, o sea, en las noches tuviera que asegurarse de que todo está bien, o sea, obviamente también nosotros no le podíamos decir a personas de que, mi papá está internada, o sea, llama atención, ¿no? O sea, porque se crea esta idea de que está haciendo tiene dinero, millones ¿no? allá. Ya de vivir en una mansión o lo que sea. Entonces, pues sí, yo creo que más que nada fue el verla cómo se estresaba, cómo le dolía, pues obviamente estar sin su pareja, ¿no? O sea, trabajar sin ser un equipo, porque físicamente solo ella es la que está a cargo de nosotros. Y acostumbrados pues siempre a estar juntos en todo, ¿eh? Sí, no, sí debe ser bien complicado. Que No. también yo siento que porque antes de que se fuera estaba trabajando mucho en el contratismo, entonces se iba muy en la mañana y llegaba muy en la tarde, entonces a veces yo siento que hay días que no lo veíamos, entonces que fuera un cambio de que te estoy viendo todos los días y ya después no estás, no fue. No, Sí, como que, ajá. Sí, ok, eso es interesante. No fue tan drástico. Ajá, tan drástico. No, para mí yo sí lo sentí. Porque pues, estaba acostumbrado a hacer touch con mi papá los domingos. Comía a las 5 y después me esperaba que llegara como a las 7 para comer otra vez. Y no engordabas, ¿eh? No, como no, estaba bien chonchita. ¿Hiciste? Estaba chonchita. Sí. Porque también lo que no se quería comer yo me lo comía. No sé para desperdicio, pero bueno. Sí, me tocaba recoger eso. Sí, entonces yo sí lo sentí porque pues, obviamente creciendo el único niño con mujeres, pues no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Yo sí lo sentí de repente. No había pensado en ese también. Está ahí. Sí, y pues regresamos a lo mismo de, bueno, ahora él es el hombre de la casa, ¿no? Y estaba en primaria. Y luego teníamos backyard, Un patio. teníamos un patio grande. Mi papá y yo nos tardamos hasta 2 días en cortar el pasto porque de que crecía granote. No es de pasto así como delgado. Como No, ya. Sí, del Pastizal, es grande, grueso. Cuesta trabajo cortarlo. Ajá, y luego me tocaba a mí. ¿Sí te la aventabas solo? Sí, me lo aventaba solo. Luego mi mamá se ayudaba, pero decía yo igual, pues, o sea, está trabajando y todo esto, pues mejor la avanzo yo. Sí, luego me tardaba como 2 o 3 días en cortarlo. No, sí, es buen ejercicio. Sí. En mi tiempo me acuerdo el pasto, mi mamá tenía unas tijeras de esos grandotes, no sé si ustedes. sí. No mames. Sí. Ya, que corta el pasto. Luego cuando ya no funcionaba el willow que le dicen el woodwhacker, pues con esas. Sí, con las Sí, tijeras, sí. no manches, sí, estaba bien cabrón. Te ponían mamados. Era buen ejercicio. Definitivamente, ¿cuál crossfit? Y era como, digamos que, pasa ya el proceso, ¿cuándo realmente pensaron? Dije, ahora sí ya nos vamos. ¿Cuándo se hicieron la idea de ahora sí va a pasar? O sea, sí nos vamos a ir. ¿Cuándo cambió esa? Fue muy rápido la decisión que tomaron. Porque yo me acuerdo que le pregunté, ¿para cuándo? Porque nos había dicho, no, es que yo quiero que vengan a visitar. Y dije, no, pues ¿para A cuándo? visitar. Ajá. Ahí está. Y dije, pues ¿para cuándo? Directo, ¿verdad? Y dice, no, pues no sé, y cada que hablaba con él, ¿y para cuándo? Entonces como que yo creo que también le metí la espina de que ese vato se quiere venir. Entonces, ya de repente me acuerdo que era un martes nos fuimos. El martes fuimos por los pasaportes. Sí, creo que tomaron la decisión el lunes, el martes fuimos por los pasaportes, y ese mismo martes en la noche fuimos, estaban comprando los boletos. Ah, cabrón. Sí, Para ese fin de porque- semana o Para algo ese así. fin de semana. Ajá, sí, fue en días, menos de una semana yo creo. Sí, porque... Y ya en ese momento ustedes eran, ok, esto sí. Sí, Sí. o sea, hasta ese Bueno, pero era momento- visita. Era visita. Yo tenía entendido que era visita y le dije a mi mamá, ¿cuántas mudas me debería de llevar? Y me dijo, no, tráete toda tu ropa. Y yo, ¿Por qué? ¿para qué? Son unos días. Sí, porque, o sea, sí fuimos el martes por los pasaportes, nos dijeron, les aprobaron la visa, o sea, en ese mismo momento, y regresamos a la casa ya en la noche. Mi mamá le llamó a mi papá y le dijo, ok, ¿para cuándo nos vamos? Y mi papá dijo, Pues ya quiero que estén aquí el viernes o el sábado, algo así dijo, entonces, pues igual... Imagina también Marlon que extrañaba. Para eso ya había pasado como un año y medio de que se había venido. Sí, yo me acuerdo que ya tenía un rato malo. Sí. Y era porque llegamos a principios de octubre, entonces también su mentalidad era de que ya pasó el mes de septiembre y si los vamos a meter a la escuela, que no se pierdan tanto. Mm, Oh, bueno. Ajá. sí,
Y también, o sea, como para que tuviéramos un poquito de tiempo para aclimatarnos a Al todo. invierno. Ajá, Ah, sí. todo, apenas iba el invierno. Apenas iba el invierno. Sí. Sí, entonces al menos como que para mí fue hasta ese momento que dije, no sé, resulta que sí está pasando. Y yo me acuerdo, bueno, al menos yo al día siguiente pues fui a la escuela, yo ya apenas estaba iniciando mi segundo año de prepa y pues me puse a llorar porque yo no Sí. me quería ir. O Porque sea, también nos sí, dijeron que sí, no le sí. dijéramos a nadie. Sí, cierto. ajá. Sí, O sea, nomás... Que nada más íbamos a dejar de ir a la escuela y ya, pero que no le dijéramos Sí, a sí. nadie. Y a sus amigos. a sus Bueno, mejores es que amigos. está bien, evitar que Mm. pueda pasar algo Sí, antes desde de... luego, somos un pueblo pequeño, ¿verdad? Entonces, en pueblo pequeño, infierno grande, Sí. todo Sí, toda sí, la sí, información sí. se pasa muy Sí. rápido. Sí. O sea, Sí, Colima es pequeño, entonces Sí, entendemos sí, sí. perfectamente. Sí, pues también, o sea, con un poco de contexto, pues era toda nuestra familia, o sea, como tíos, tías, o sea, todos vivían 5 minutos de donde nosotros vivíamos, Caminando. ¿no? Ajá. Entonces tenían primos también. Sí, y todo. sí, entonces, o sea, yo me acuerdo que igual, creo que fue al día siguiente, fuimos y les dijimos pues lo que estaba pasando, no sé, de que nos íbamos a ir. Y también ahí me pegó un buen porque dije, o sea, no los vamos a ver, ¿no? Sí, sí, O sea, su familia sí le avisaron, pues. sí. A los más cercanos. Ajá, ok, ajá. ok. Sí, porque, o sea, sí, la idea era como de que nos fuéramos, pero que nadie, que no tuviera que saber, se enterara. Sí. Igual porque mi abuela se iba a quedar en la casa, obviamente, pues Sola. toda la seguridad y eso. Ujú. Sí, entonces, pues, ese era el plan, o sea, que ni siquiera los nuestros se iban a enterar de que nos íbamos a ir, pero después mi mamá pensó que era buena idea que nos lleváramos como certificados de México para que vieran, pues esto es lo que llevan, ¿no? Entonces, pues sí fue y los pidió. Y pues sí, solo tuvimos unos días como para despedirnos. Y Yo la verdad no pensé que nos estuviéramos despidiendo, yo pensé que nada más estaba así como, nos vemos. Hasta luego. ajá, Ajá, sí. no sí. fue hasta como que un mes ya que estábamos aquí, dije, chale, no vamos a regresar. Sí, porque, o sea, la idea era como, ni siquiera irnos el año, pero al menos hacer el ciclo escolar aquí. Sí. Pues, eso fue lo que nos dijeron. No, Ajá, bueno. entonces, pues, o sea, ya moviéndonos y llegando aquí, y yo me acuerdo que íbamos saliendo del aeropuerto y al menos aquí no hay nada. O sea, puedes Sí. ir... Vas a ir por Leduc, que Sí, sí. Sí, sí, no sí, estaba sí. el aeropuerto, no Hace estaban 8 esas años. casas, Ajá. todo plano. Y yo dije, ¿nos trajeron al rancho o qué? Sí, yo dije, ¿a dónde nos trajeron? Y... pues, ¿En qué mes llegaron, perdón? octubre. Híjole, y luego llegaron... Yo creo que había nieve, ¿no? No. No, pero ¿No? ya estaba así como cambiando el clima, Sí. los árboles. Ya los árboles no Estaba Ahorita feito, siento estaba que feito. ya se está tardando, ¿eh? No han De nevado hecho, ni una vez, pero bueno. El año pasado ya estaban nevados estas fechas. Sí. Sí, y luego... ¿Fue su primera experiencia en avión? Perdón por Sí, decir. sí. ujú. ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Ay, no, yo sí sentí feo. A mí sí me gustó. Sí. Yo sentí feo más que nada como cuando vi para abajo y dije, ay, ya está la ciudad. Sí, adiós. Ay. Pero o sea, sí, la experiencia sí estuvo padre. Para ti fue más como que lo viste como despedida de la ciudad. Ajá, sí. Sí, y luego pues llegamos aquí y pues obviamente las clases de inglés en México Ah, sí, son las muy cosas de inglés. diferentes. Ah, Extremadamente totalmente diferentes. Y eso no lo sabes porque en México es todo lo que conoces, ¿no? Y me acuerdo que llegamos aquí, obviamente también el hecho de que aquí no es inglés americano, sino que está conectado con el inglés británico, ¿no? Entonces yo me acuerdo que escuchaba a las personas y decía, ¿por qué no entiendo? O sea... ¿Por qué? Yo decía, ¿así estoy de mensa? ¿En serio así estoy de mensa? ¿Sí o no? Sí, Se sí, supone sí. que ya sé esto. Sí, todo el Porque para eso ya llevamos como cierto nivel, según arriba. Sí. De que Ah, ya porque los sabíamos como metieron al los- inglés en- Ajá, en cuando mi papá México. se vino ¿Cuánto acá. fuimos? Porque la verdad no me acuerdo, ¿como unos 3 meses, 4? No, yo pienso que fue mínimo medio año. Sí. Porque según nosotros ya estábamos en avanzado, ¿no? O sea, Íbamos porque- bien. Ajá. Sí, o sea, uno se sentía como con la confianza Ajá. que te traigo las bases. Y creo que Ujú. voy a poder, sin tanta bronca, expresar lo que quiero decir. Sí, Y exacto. llegas y, ¿what? Sí, fuimos a comer, yo quería ordenar una coca y les decía que querían like a Coke y no me entendían. Y yo, ¿Quiero una Coca-Cola? Sí, está bien feo eso del idioma, la verdad. Sí, es Sí. pesado. O sea, bueno, digamos, ya estando aquí, sí les impactó mucho la ciudad, fue
supongo que es un muy diferente Ujú. a su ciudad natal. La pasaron bien, la pasaron mal, difícil, ¿Cómo fue el impacto? lloraron, ¿Cómo fue el impacto también del Ah. cambio? Porque sí es un cambio drástico, al fin de cuentas, desde la comida, desde Mm, el clima que ya empezaba Ujú. frío, pues todo, Pues yo creo que el idioma, ni se diga. fue, o sea, nos inscribieron a la escuela, yo me acuerdo que yo tuve que hacer un ensayo para que viera mi nivel de inglés, ¿no? Y pues ya mi papá dijo, no, allá metan a matemáticas, a ciencias, a inglés, o sea, Todo a normal. todas las clases, ¿no? Y me metieron, yo no entendía nada, obviamente, o sea, me acuerdo que ese primer día que yo fui a la escuela había un examen de ciencias y dijeron, que lo haga. Quién sabe cómo habré salido, nunca supe mi marca, pero afortunadamente había una maestra de arte que hablaba español en la escuela, entonces me dijeron, bueno, vamos a meterla con ella, ¿no? Y también antes de que nos metieran a la escuela, bueno, no sé si ustedes sepan esto, pero cuando llegan niños los mandan a un lugar, si los niños quieren ir a escuela católica, los mandan a un lugar en el que ven tu nivel de inglés y dicen, ok, esta es la escuela para ti, ¿no? Y esto es como a donde te pueden meter. Y a mí me dijeron, no tienes el inglés, o sea, puedes ir a clases, pero como que no vas a recibir marcas, y no vas a poder ir a la universidad. Entonces ahí mi mamá me dijo, si quieres regrésate a México. O sea, No manches. sí, me dijo, o sea, como que vas a estar aquí, pero, o sea, realmente no vas a sacar nada, ¿no? O sea, más que tal. Sí, vas a ir, el- pero sin, Ajá. como nada más como Como de chocolate. para hacer, para hacer presencia, pues. Y, Sí, ajá. Sí, ¿no? Entonces como que sí le pensé y dije, bueno, y si me regreso a México, ¿qué hago después? No, o sea, no, porque... y sola ya. Y aparte, Ajá. pues, regresar sin tus hermanos. Ujú. papás. Sí, porque también, por ejemplo, en México no tomábamos transporte público. Entonces, si me regresaba yo sola, pues sí iba a tener que hacer eso, ¿no? Entonces, pues me metieron a clases y la idea era de que sí, o sea, a mí no me iban a dar marcas, o sea, en sí nada más era como para que fuera agarrando el inglés. Y pues me tocó con esta maestra y después me dijo, bueno, ¿sabes qué? O sea, tú sí estás haciendo lo que te estoy diciendo, entonces yo sí te puedo dar marcas. Y ya después, afortunadamente, también me metieron a las clases como más bajitas. Sí, aquí se dividen las clases Ajá. por Dash 1, que es como los que sí quieren ir a la universidad. Dash 2, un promedio. Pero normalmente el Dash 2 lo usan como para saltarte a Dash 1. Ajá. Mm, Y O sea- Dash 3 y luego Dash 4 es como los que no hablan casi inglés. Es como lo más bajito. Ah, Y a O sea, me metieron es como niveles de... Ajá. Como niveles. Y si estás en Dash 1, sí es Es para como nivel prepararte para ir a la universidad. Ajá, es como Sí. nivel es avanzado. un nivel Órale. avanzado ya Ujú. para... Sí, de hecho para la universidad cuando vas a aplicar te piden inglés Dash 1, Mm, que es el más Ok, avanzado si ok. quieres entrar a sus programas. Sí. Órale. Y pues yo estaba en Dodge 4. Qué gachos. que digo, bueno, igual se entiende, ¿no? Porque aquí iba a ser en la clase más alta si no sabía nada. Digo, o sea, Y- para ajá. un proceso, ¿no? Ujú. A fin de cuentas, tienes que aprender. Y sí, y pues Sí. aquí siendo pues país como de inmigrantes tienen un programa que se llama ESL, que es Sí, este sí. inglés como segundo lenguaje. Ujú. Y mi idea era de que ahí me iban a enseñar inglés, como lo dice el nombre. Pero no, o sea, te enseñan de, cómo hacer un ensayo, o colorear las partes de los diferentes territorios de Canadá y así, o sea. Sí, la verdad es que Eso es nada más como para que Para puedas practicar. vivir, yo creo, en Canadá, ¿no? O sea, Ajá, no es que para no, el día a no, día. ni eso, porque yo me acuerdo que Ni eso. en English, en ESL en primaria, que es cuando yo entré, era como aprende los tres territorios de Canadá, las provincias, pero así que me enseñaban así como cómo escribir un ensayo, cómo funciona no sé, el La gobierno, gramática. la gramática, todo, no, era más como... los verbos. Parecía historia de Canadá, ¿o qué? Ajá, era como cosas que los niños en kindergarten aquí aprenden, Me imagino. algo así. Sí. Ajá. Digamos que, ahorita digo, por lo que cuentas, siento que sentías mucha presión tú porque ya, o sea, ya estabas en la prepa, pues, o sea, ya Sí, tenías ya. que, Ya tienes que ver por una por la carrera, universidad ¿no? y todo Algo eso, yo así. siento que... Porque también, o sea, yo ya estaba en mi segundo año de prepa en México y a mí me inscribieron como si apenas la fuera a empezar aquí. Entonces Te este año perdiste un de, año. ajá, o sea, ese año de prepa que hice en México no contaba, o sea, yo iba a iniciar aquí desde Desde primero de prepa, ¿no? Y o sea, técnicamente desde cero, porque ni siquiera es como que iba Sí. a tener las marcas. Entonces en esa clase de ESL me tocó una maestra que pues fue muy lindo, o sea, como que me decía, bueno,
tiene esto, no se me daban muchos libros. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice cuando me di cuenta que no iba a aprender inglés ahí es que mi papá nos daba $5 a la semana para lo que quisiéramos, ¿no? Entonces yo fui juntando mi dinero y me iba a Shoppers o me iba a cualquier otra tienda y compraba de esos libros como de $10. Y así fue como fui aprendiendo inglés. O sea, me forcé a leer. Yo me compraba dulces. Pero sí, ustedes digamos que tenían como más tiempo para... no tenían tanta presión, adaptarse, aprender el inglés. Sí, O sea, todo Chuy, yo creo que pues... Yo creo que, bueno, ni siquiera para mí no fue tanta la presión académica, porque pues es grado 6, ¿verdad? Pero esto de que Manuel tocó una maestra en español, le ayudó. Sí. Y también... Yo a la escuela que fui, porque yo ya estaba en segundo de secundaria, era escuela bilingüe, entonces 3 de mis 6 clases eran en español. No, sí, no, pues Entonces, súper, estaba padre. bien. Ajá. Súper. Pues digamos que lo disfrutaste tú, o sea, fue una experiencia el chida. primer año sí todavía fue difícil, pero ya para tercero de secundaria ya estaba bien. Y de hecho ya estaba arriba, digamos. Ajá, Sí. pero ahí nada más lo que fue difícil es que los niños que estaban en esas clases de español, pues obviamente nacieron aquí y crecieron aquí. Entonces si yo les trataba de hablar en español no me querían responder en español. Y yo no les entendía en inglés. Y tú le decías, mamones. ¿Y cómo ven ustedes la escuela, calidad? O sea, ¿sí es mucha diferencia Notaron en eso. calidad o es nada más es otro tipo de sistema? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí. Digo, porque luego uno tiende a pensar que si todo es mejor. A lo mejor sí, a lo mejor es diferente, no necesariamente mejor. También creo que es importante. ¿Ustedes estaban en escuela pública o privada en México? Pública. Igual que nosotros. Sí, bueno, para la primaria lo que más me dio un shock es que tenías 3 recreos. ¡Ah, qué chido! Sí, pero igual, No manches. llegando de México y no hablando español, digo, no hablando inglés, No tenías amigos. no tenía amigos, me Ninguno pasaba de solo. nosotros tenía Ajá. amigos. Ese sí ya no está tan Ajá. chido. Y como a las, bueno, ellos tuvieron un poco más de facilidad porque tenían a alguien que hablara español en sus escuelas. Yo tenía un amigo que hablaba español y no estaba en mi clase, ¿Qué? estaba en el ajá. Así que estabas solo en tu clase. Ah, yo me acuerdo mucho que llegué, bueno, mi papá también se acuerda, a lo mejor lo contó, que llegué y me pregunté, ¿cómo te fue? Y, ¿quién sabe? ¿Por qué quién sabe? No sé, no les entiendo. Creo que sí la conté, o sea, Ajá. No, man. Sí, y luego me trataban de enseñar francés en inglés y no hablaba inglés. No. Si te lo quieren enseñar español está difícil, ¿no? Sí, luego tuvo tantas instancias que te tenías que hacer presentaciones. Y luego en mi primer mes aquí en Canadá, y dije, no manches, o sea, me hubieras hecho que me aceptara o algo, porque así hasta te daba pena. Sí, te daba bien duro en el ¿cómo se dice? Self-esteem. Autoestima. En el autoestima, Ah, sí, sí. sí te pega más. O sea, no es por darme mis guayabazos, pero... yo sí tenía amigos en México, vaya. O sea, Es que en éramos- México nosotros íbamos casi desde el kinder hasta la secundaria, a veces la prepa, con los mismos amigos. Y por ejemplo, en la calle donde nosotros vivíamos, Ya. 4 personas de mi edad siempre fuimos juntos a la primaria y a la secundaria. Sí. Entonces siempre teníamos amigos. Y aquí Sí. no. Y es Ay, que sí, también sí, teníamos sí. la casa grande para hacer las Las fiestas. fiestas, ¿no? Que las Oh, clases, Ajá, mi mamá siempre estaba ahí, todos conocían a nuestra familia. digamos que su vida social era intensa en México y Ay, llegas muy aquí bueno. y... Sí, Ajá. y pues también nos iba bien en la escuela, en el cuadro de honor, o sea, siempre fuimos como que buenos Ajá, estudiantes. Ajá. No tuvieron nada, este tipo de complicaciones de no entender nada en la escuela, de no tener Ajá. amigos. Sí, como que sí nos sentó bien rápido shock cultural y académico aquí. Sí, Porque aparte en Humanas. México, pues obviamente todos hablan el mismo idioma, Sí. todos tienen las mismas culturas, tal vez la misma religión. Aquí cuando llegas Está bien, está los súper mismos- dividido. Hasta veían las mismas cosas en la tele de repente. Ajá, Muchas exacto. Las mismas aplicaciones. experiencias. Ajá, pero aquí cuando llegas todo está muy dividido entre las personas que son filipinos, casi aquí no hay muchos latinos, muchos hindús, las personas blancas todas se juntan con ellas Sí, son mismas. burbujas. Ajá, entonces todo ya está dividido y si tú no entras en alguna de esas clases, no entras. Fácil, ajá. Te excluyen, así es. Ajá, Sí, y no es por hablar mal, o sea, mal de aquí. No es que esté mal o Ajá, esté se bien, entiende. es otro. porque buscas a las Ajá. personas que son como tú, pero si no hay nadie como tú, pues nadie te incluye.
Hasta yo que estaba en esa escuela que era bilingüe, las personas que eran latinas habían crecido aquí, entonces se juntaban más con las personas blancas. Órale. Sí. Sí, pero para contestar tu pregunta, la educación siento que es muy diferente porque en México me acuerdo que era más como académico de, vaya, todo muy clásico, ¿no? Pero aquí en ciencias te enseñaban como los aritos del tronco de un árbol, cuántos años lleva. Órale. Era, Eso está bien chido. era más como interactivo para los niños y siento que eso está chido. También Iba a decir algo rápido, que hasta para ciencias, esas clases en México te hacen hacer maquetas y te dan el material aquí, en México tú lo tienes que comprar. Sí, aquí Aquí sí Aquí te dan las cosas sí. para que tú lo hagas. Ajá. Sí. También siento que en México es más como de proyectos y proyectos y proyectos, ¿no? Tareas, y tienes que Ajá. gastar mucho dinero. Que siento que es algo muy raro, porque en México no hay tanto. Sí, luego se nota quién tiene dinero y no con las maquetas. Llega uno con su maqueta toda jodida y ya Hasta con... los colores, pues, Sí. me acuerdo que- Ajá. El Blancanieves, ¿no? ¡Ay, los de Blancanieves! Y los fresas, los que tenían Los macabros. los colores estaban bonitos y era como que déjale pintes, ya se rompió. El juego de geometría bien fresón. Sí, el juego de geometría, ni se diga. Y uno tratando de robar ahí. Yo sí era de tenía un transportador de uno, sí, yo pasaba las... Sí, no, y aquí es más como de, exámenes, ¿no? O sea, aquí tenías como un examen cada semana por cada clase, ¿no? Entonces como que esa es la diferencia. También, por ejemplo, yo estaba en una preparatoria técnica, estaba estudiando arte culinaria, lo que se Órale. dice. Entonces yo tenía 11 clases por semestre. Sí, por semestre, 11 clases. Entonces era de que yo me iba desde las 7 de la mañana. Sí, eran un montón, ¿no? Ajá, Sí. hasta las 3. Es un chingo, sí. Ujú. Y luego me ¿De quedaba 7 a para 3? mis prácticas. Ajá. Sí, y luego para mis prácticas que era como hasta las 4. Y luego teníamos la clase de inglés de 5 como a 7 de la noche. Y luego No, llegar y bueno. hacer tarea. Ajá, íbamos comiendo de camino a las clases en inglés. Sí, cierto. Puro estudiar, entonces. Sí, y entonces llegas aquí y solo tienes 4 clases por semestre. Es de 8 a 3, creo, 8 A y media. 3 y 3. en las escuelas católicas se hace de 8 a 12 en los No. jueves. ¿Y en ese lapso tienes 3 recesos? No, eso es para las primarias. Ok, ok. Ya una vez que entras a la secundaria y a la prepa, nada más es un 30 Que minutos. sería el Ok. high school, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, pero me acuerdo mucho que decían, no, pues 15 minutos, qué chido. Después regresaba y luego a la hora ya era una media hora. Oh, era como el trabajo, 15 minutos, media hora y 15. Sí, se manejan en primarias. Yo Los creo coffee que- breaks. Para los maestros. Para los maestros y para los niños también, Sí, que son sí. más energéticos. Pero entonces sí, digo, aquí veo que, por lo que entiendo, aplican más el tema de que sea más interactivo, de que tengan más parte de libertad para ser niños, pues. O para disfrutar también su vida personal o lo que quieran hacer Sí. ya. No les dejan tantas tareas, también mencionaste. Sí, en la primaria casi no. Creo que la última vez que me dejaron tarea era leer 30 minutos al día. Y porque allá de acuerdo que nos saturaban con Ah, las sí. buenas Sí, maestras de que no, sí, que bien para intensos. mañana quiero... Y la biografía de tal cabrón, y qué quieres. No. Sí, pues yo todavía hice creo que un mes de sexto grado ahí en México. Me acuerdo que me tocó hacer un ensayo de, fíjense el tema, de STDs, de transmisiones Ah, sí, sexuales. Y ahí fui con mi mamá al museo de la Ciudad de México con todos los modelos de las enfermedades sexuales. Órale. Y tuve que escribir creo que 10 páginas. Ay, los 10 páginas por Laminado. delante y por atrás. Laminado con nombre. Laminado, ajá. Sí. No, bueno. O El luego- proyecto costó como 150 pesos mínimo. Sí, está cabrón. Sí. Es una- Sí, y es que por ejemplo la cuestión es, clases de arte te dan todo. O sea, si tú quieres hacer, por ejemplo, yo que hice una pintura y necesitaba, una pintura y necesitaba como de, necesito pintura al óleo, ¿no? Lo que sea, la escuela lo consigue por ti, tú No no manches, pagas qué nada. chido. Sí. No, y luego acá que no, el arte era las clases de flauta, de música. Tienes que llevar tu flauta y ya era Yo todo. bailé danza folclórica. ¿Ah, sí? Wow. Sí, bailé danza folclórica. Pero sí, nadie acá era Sí, no, a tu costo, la ¿eh? flauta la compras, en la danza folclórica, las guaraches yo los tenía que comprar, me acuerdo, hasta la misma ropa, mi mamá creo que la conseguía, la tenía que comprar, no era como que la escuela te daba ni por error. Ah, pues qué chido. Sí. Y también en la secundaria te hacen que tomes 1 o 2 clases de música y ellos te proveen el instrumento.
No, güey. Pero instrumentos no hay. Ah, pero ¿Sí o sea, te tocó? instrumentos de jazz, o sea, saxofones, Sí, no, la tubas. pinche flauta como... La flauta la tocas en la primaria. ¿Sí? A mí también me tocó tocar la flauta. Sí, sí fue. Sí, fue. Yo en la secundaria, me acuerdo. En la Sí, prepa sí. también. Sí, se me hace que también. Era lo único que había. Sí, me acordé. No, no manches. Sí. Y aparte yo utilizando reciclado de ustedes, ¿se acuerdan? No manches. Todas babeadas. Chingado. Sí, también yo pienso que como en el área tecnológico, si llegas aquí, cada salón tiene su pizarrón Los smartboards, de que puedes inteligente, o sea, tienen proyectores. Y llegas de escuela pública y dices, estoy en una Nos daban privada. iPads, nos daban iPads, Ah, sí. laptops, tenían los carritos de laptops y te lo llevaban si tenías que hacer un ensayo, porque ahí podías hacer tus ensayos. O las bibliotecas estaban abiertas a los estudiantes si querían ir en el recreo a jugar videojuegos o hacer su tarea, podías ir y hacer eso. De hecho, Sí. como creo que nosotros todavía no teníamos computadora cuando llegamos aquí, No, todavía no. entonces si teníamos que hacer un trabajo, yo me iba temprano a la escuela para usar las computadoras de la Sí. escuela. También... Sí, sí hay diferencia. sí, o sea, Creo que sí hay igual, diferencia. por ejemplo, ustedes, o sea, me imagino que también les tocó de que era ensayo y tenías que gastar un buen de dinero en impresiones. Ah, sí, impresionante. Eso sí tenías, Laminado. ajá, Los sí, o sea, libros. si tenías impresora en tu casa, pues tal vez solo era la tinta, ¿no? Pero si te ibas a un café internet, o sea, era un buen. No, aquí a cada inicio, a cada ciclo escolar, la escuela te da dinero en tu cuenta como de la escuela para que imprimas ahí mismo en la escuela. O sea que en sí no, no tienes que gastar como 100 pesos en puras impresiones. No, manches. Oye, digo, por ejemplo, en la carrera, en la que estudié en México, abajo en mi salón estaba un negocio de fotocopia. Ujú. Ah, sí, cierto. Ah, Ya sí, era. las papelerías adentro de Sí, la secundaria, sí, sí, nosotros también, ajá. Tienes que pagar tú si quieres algo. No, Sí. no te van a dar. De repente hay, por ejemplo, también los libros, algunos Sí. libros que nos pedían, o bueno, los que nos libros. recomendaban comprar, eran muy caros. Y de repente pues alguien lo compraba y sacarle Copia. copias. Y en esas mismas creo que pues, salía más barato, no sé qué, 10 centavos la copia y hay pinche libro, ¿no? Puras copias de todo el libro. Pero era la opción, pues, o sea, de pagar 600 pesos, pues ya te salían 100. 100 pesos. Pero pues sí era la... Entonces parece que sí hay un poquito de diferencia. Ay, sí. Sí alcanza a notar un poco. Como, ¿no? Y ahorita, bueno, los tres ya están en la universidad, pues ya, Ujú. ya te graduaste, felicidades. Y así que la universidad ha sido... Y bueno, yo paso por ahí y yo digo, no manches, qué chingón se ve. O sea, es una gigante infraestructura que tienen, pues. Pues, se ve bien Y chido. para ser a la Universidad de Alberta sí es bastante importante, pues Tiene renombre. tiene su renombre. La persona que entrevistamos el fin pasado de Venezuela es un ingeniero Ingeniero en de telecomunicaciones. telecomunicaciones. Estoy en Caracas, Venezuela. Y, ajá, y él vino por la universidad, él consiguió un diplomado o fue sí, como una un beca. diplomado, no. Pero digo, si viene mucho extranjero, ¿no? O sea, a Sí, hacer hay muchos estudiantes maestrías, internacionales. doctorados y Ujú. todo eso. Más que nada creo que maestrías y doctorados, casi Sí. no se ve como bachelor, que se le dice aquí como la licenciatura. Ajá. Ujú. Pero sí es todo un proceso. O sea, por ejemplo, yo, pues, eventualmente pues sí pude tomar las clases que necesitaba y eso, pero aquí se da de que tú desde primero de prepa ya tienes que saber qué es lo que vas a hacer. O sea, ya tienes que tener tu plan Tienes para... que tener una idea. Ajá, para que veas las clases que tienes que Demasiado tomar. presión también. Porque regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, hay niveles de clases, entonces si quieres ir a una escuela de renombre como la Universidad de Alberta, pues tienes que estar en las clases más altas, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba en mi tercer año de prepa y todavía no teníamos ¿Residencia? la residencia, entonces para pagar como estudiante internacional no Es era una carísimo, opción. es una Entonces, locura. Prácticamente 3 veces el precio normal. sí, entonces yo la verdad no hice ningún plan de ir a la universidad, o sea, no pensaba que para mí fuera una opción aquí, por lo mismo de que me habían dicho que yo no me iba a poder ir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que creo que era una semana antes de que llegara la deadline para aplicar para la universidad, y nos llegó, y yo decía, No. bueno, o sea, no voy a ir, no sé, como que realmente no es una opción para Sí. mí. Y ya después me dijeron, no, o sea, tienes que ir, y yo decía, bueno, me tomo un año sabático, sabático. ajá. Y me decían, no, porque vas a trabajar, te vas a Te vas a acostumbrar a hacer regresar a la dinero. escuela. Te gusta el dinero, sí. O sea, es esta idea como, pues, yo pienso que
de los papás, o sea, no sé si solamente sea como de Latinoamérica, pero de que luego terminando la prepa te tienes que ir a la universidad, ¿no? Sí. O sea, no puede haber un descanso, por así decirlo. Entonces, yo me acuerdo que yo fui con una maestra, ¿cómo se le dice? Counselor, como la... ¿Asesora? Ajá, como la asesora de la escuela, y le dije, bueno, ¿sabes qué? O sea, esta es mi situación y yo creo que quiero estudiar literatura, o sea, siempre me gustó, ¿no? Entonces dije, es fácil. Y me dijo, oh, mira, esta universidad, no tanto de renombre, o sea, como de las fáciles para entrar, ¿no? Y me dijo, está esta. O sea, no, ni siquiera me dijo como de, oh, mira, esta otra la que podrías aplicar si quieres, ¿no? O esto es lo que puedes hacer para aplicar a la Universidad de Alberta. Sí. Ajá. Nada más sí. es como que es opción. Sí, o sea, yo afortunadamente como que sí tomé clases altas en la prepa, o sea, ¿La no prepa? nomás como, pues porque sí, no sé si va a ver bien. Y después dije, bueno, ya después me puse a investigar y dije, bueno, como que esta escuela no se escucha tan bien, ¿no? Y afortunadamente una amiga iba a aplicar a la Universidad de Alberta. Y me dijo, mira, yo voy a aplicar a este. Y dije, bueno, pues aplico, ¿no? Y a ver qué se da. Fue la única la que apliqué porque también tienes que pagar por aplicar. Entonces me quedé, afortunadamente. Sí. Pero igual Súper es... bien. Apliqué como pude, o sea, como me dieron a entender, ¿no? O sea, como yo misma me di a entender porque ni siquiera era como que pudiera ir con alguien de la escuela porque dije, si ya me están diciendo que no puedo ir a esta universidad, ¿cómo me van a ayudar a aplicar, no? Entonces, ay como No, pude... no le tuviste alguien que entendí. te guiara ni te asesorara realmente, entonces ahora sí que Sí. tú investigaste por tu cuenta y qué Sí. chingo que es, digo, ya, Ah, definitivamente lo hiciste bien, porque Sí. Corrígeme si me equivoco, pero me acuerdo que Marlon nos comentaba, no me acuerdo si eras tú, Marlene, pero que también, o sea, ya entrando a la universidad te salías y te ibas a trabajar Ujú. a una de comida rápida o algo así. Sí, porque también O sea, es otra cuestión de que yo a los 18 años pues seguíamos en la visa. Sí, o sea, porque teníamos visa como de estudio, ¿no? Sí, Ajá. cierto. Entonces, por ejemplo, a mí me pegaba bastante de que tuviera 18 años y ni siquiera pudiera aportar nada a la casa, ¿no? Entonces, ya cuando nos llegó la residencia, conseguí trabajo porque sí, ¿no? Nada más yo creo que fue suerte y sí era un lugar como de comida rápida, entonces junté un poco de dinero que me alcanzó para pagar mi primer año porque yo tampoco quería pedir el préstamo de la escuela. Entonces, como me organicé fue de que durante mi primer año de universidad, o sea, iba como de 7 a 9 de la noche algunos días, 7 de la mañana a 9 de la noche, porque pues igual era todo nuevo, ¿no? O sea, tenía que estudiar lo que me daban en las clases, pero aparte me tenía que quedar tiempo extra para entender lo que tenías que lo aprender. que tenía que entender en inglés. Sí, sí. Entonces, igual al principio tomé 5 clases, que es como lo máximo que puedes tomar, y yo no sabía, pero cuando entras a la universidad es mejor que nada más trabajes como 2 veces a la semana, igual por todo lo que tienes que hacer. Yo estaba trabajando 4 o 5. Tiempo completo, ¿eh? Sí. Te la aventaste ruda. Sí, y no se está dando el mérito que merece, pero hay personas que nada más toman 5 clases y sienten que se les está acabando el mundo, o sea, se estresan. Y eso es lo que hacen, les dan solo ansiedad. viven de sus préstamos. Y no trabajan. Y Y no no trabajan, trabajan. o sea, y luego andan fallando 3 clases y entonces, sí, la verdad es ¿Qué que... haces si no lo haces bien? Sí. Y tú, bueno, ahorita Lucy, Chuy, ustedes, digo, ¿cómo la han pasado ahorita en la universidad? Digo, ¿tienen que trabajar? ¿Están trabajando también? ¿O la Yo llevan más tranquila? Estoy en mi tercer año, yo los primeros 2 años, porque cuando salí de la preparatoria, para eso ya mi mamá aceptó un poquito más la idea de tomarte un año sabático. Entonces yo pensaba, yo quería ir a una escuela de arte en British Vancouver. Columbia. Ajá, en Vancouver. Para eso iba. Y si alguien de ustedes dos se quería ir a Vancouver, me acuerdo, ¿eh? Yo le dije, yo creo que le dije, pero no No más, te qué culpo. chido, güey. Le dije, ojalá que sí, Sí. es otro rollo allá. Le dije, está Ah, súper sí. chingón. Entonces es lo que yo quería hacer. Entonces me conseguí 2 trabajos para ahorrar dinero porque obviamente Vancouver es muy Muy caro. muy caro. Pero en ese año como que me di cuenta de en lugar de que yo quería más, quería ir a la universidad y tener esa experiencia en lugar de solo ir como a un colegio por un diploma. Es un diploma. Ajá, entonces guardé suficiente dinero para poder pagar mis 2 primeros años de universidad
Y ya ahorita este tercer año, como quiero hacer otros programas que la universidad ofrece, decidí pedir los préstamos. Entonces ahorita trabajo 3 a 2 veces a la semana. Ah, súper bien. Ajá. ¿Y tú, Michoy, cómo vas? Como dije al principio, Tú vas entrando a la universidad, ¿no? Sí, este es Apenas. mi primer semestre. Como dije al principio, pues, como que ellas me hicieron el caminito y ya nada más lo seguí. Entonces, fuimos de que mi mamá no quería que nadie tomara un año sabático, a que le dije, no, pues voy a tomar un año sabático. Y me dijo, bueno. Ya, fácil. No, es lo bonito de ser. ¿Y si lo hiciste? Sí. Sí lo hice y estuve trabajando varios trabajos y ahorita conseguí uno de construcción. Súper Y ya bien. el jefe le caigo bien, entonces me deja trabajar 2 la semana. Qué Súper. todo. Ajá, entonces, sí, eso fueron una de las cosas, pero igual tenía esta cuestión de tomar un año sabático porque no sabía qué hacer. O sea, siempre... Es que es muy joven, estamos Sí, normal. Uno se siente culpable porque no sabe qué hacer, pero pues, está uno. Ah, pues, 17 pues. años, piensas en 18, 18. ¿no? Ajá, entonces, Sí, está cabrón. pues siempre me gustó la ciencia, o sea, igual como dice Manuel, tienes que planear lo que quieres hacer, lo que quieres hacer desde tu primer año, básicamente. Si Entonces- estuviste con clase de ciencia y todo. Como no sabía qué hacer, dije, no, pues tomo todas las que se ocupan. Las de física, química, biología, o sea, las que se ocuparan para la universidad, Qué chido. para mantener mis opciones abiertas, ¿no? Ajá, entonces, al final ahorita estoy en una licenciatura de ciencia en México sería ciencia de deporte. Ujú. Ah, y esos muchos lo usan para irse a la escuela médica. Yo ahorita quiero ir a fisioterapia, es lo que estoy. Fisioterapia. Ajá. Súper bien. ¿Tú, Lucy, te graduaste en letras? Es literatura. Irónicamente hice mi licenciatura en, bueno, aquí se le dice inglés, o sea, nada más, que sería como literatura y letras. Súper Ajá. bien. ¿Y Lucy, estás estudiando? Yo mi carrera es una licenciatura en estudios ambientales y mi concentración es política y sociedad. Súper bien, ¿no? Pues no van a batallar como uno entonces. No, bueno, pero digo, han hecho, la verdad, digo, mis respetos para ustedes porque le han echado muchas ganas, o sea, no se han quedado quietos, no le han cargado, digamos, que todos los papás, o sea, le han echado ganas y no ha de ser fácil Contribuido. tan joven y hacer un cambio tan drástico. Ya uno como sea, ya estaba uno viejón y... Yo llegué de 30 años. ¿no? Ajá, yo llegué de 27 y pues dijeras, pues ya es como que Sí. no es tan... Pues no, digo, viene uno a trabajar, ni siquiera viene uno pensando en estudiar. Y, Sí, o sea, por eso desconocemos totalmente cómo funciona la educación aquí. Pues es súper interesante cómo tú tienes que cambiar básicamente tu sistema de cómo piensas, por así decirlo, incluso como de la cultura, porque en México se da mucho de que, los papás pagan por tu Ujú. licenciatura, ¿no? Y todo eso. Y justamente yo le estaba comentando a mi papá el otro día, o sea, yo nunca lo vi como una opción de que ustedes, Pudieran aportar. ajá, o sea, pudieran pagar por mi licenciatura, o sea, siento que era algo que me tocaba a mí, porque aunque sea en México, aquí hay gastos, y son gastos en dólares, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, bueno, ya tienen que pagar por las cosas de mis hermanos y todo eso, entonces como yo por eso empecé a juntar. Por ejemplo, yo lo que hacía es que durante el año escolar tenía que ir juntando para el siguiente, ¿no? El siguiente trimestre, entonces yo solamente gastaba como $20 a la semana, o sea, eso era lo máximo que podía gastar. Entonces, si para mí significaba como de, tengo hambre, no, o sea, ya me gasté los $20 a la semana, no puedo comer. hasta que mejor llegar a la casa y hacer y comer algo ahí. Sí. Luego, aparte de eso, les entró una onda a mis papás de que le querían cobrar renta. Renta. Cuando estaba pagando por su propia universidad, estaba trabajando. Porque no sabían cuánto en verdad la Ajá. universidad era. No sé si no buscaron o si no No tenían sé. la idea, pero dijeron, está trabajando, puede también pagar por renta. Sí, y Aprovechando. entonces, Vamos a por eso aprovechar yo el también trabajaba como 4 veces a la semana, ¿no? Porque si no me alcanza. Lo van a sacar. Eso es algo que pasa mucho aquí, pues, o sea, es muy común que las familias a sus hijos llegan los 18 y ya dicen, ya, o sea, ya, ahora, me vale madre, si quieres vivir aquí tienes que pagar tanto, o sea, Ah, eso es muy porque, común aquí. Aquí si vas a hacer la universidad es muy fácil, ahorita ya Chu y yo lo estamos viendo, es muy fácil pedir los préstamos
para la escuela. Y realmente no está tan caro, pues, o sea, y bueno, No sé, yo más bien comparado con Estados Unidos, por ejemplo. Oh, ahí sí, se sí, pasan, sí, o sea, se que pasan. duran 20 años pagando la deuda de la... No, para decir números, porque pues la gente lo puede buscar y lo puede... Sí, o sea, creo que es el average, así como el promedio son $9,000 por año. Por año. Por año, ajá. 18,000. No, 9,000, perdón. No es al semestre, al año. O sea, Al 4,500 por año. A semestre. menos de que quieras tomar clases de primavera o de verano. Entonces ahí Sí, también verano. tienes que incluir, son 3,000 Ay, si cabrón. tomas de primavera y verano. Ok, sí, Pues definitivamente es caro. es barato. Yo me acuerdo que pagaba, creo que 1,500 pesos al semestre. Y era en la pública. En la Wow. pública. Que nos cobran. Sí, Sí. en la UNAM nos estaban contando que creo que pagan 500 pesos. Ah, la UNAM era. No, yo me acuerdo que la UNAM era de 2 pesos antes, así, el semestre, sí, ¿no? llegó a estar a 50 centavos al semestre. Sí, que me acuerdo cuando lo subieron a como a 2 pesos hubo huelga y la en serio hubo protestas. Sí. ¿Cómo voy a sacar otro? Sí, y pues en esos 9,000 no contemplas los libros de $200 que luego tienes que transporte. comprar. Ahí sí no te Transporte. dan nada de como las primarias, eso no es como que te dan todo el No, material. Ay, Te tú lo estás dan, por sí, tu ya te lo cuenta. dan. Te lo dan, pero te lo Ok. cobran. Nada es gratis. No es gratis, ¿no? Ok, sí. Y entonces, bueno, comentaban eso, ¿se pueden pedir préstamos para...? Sí, de hecho, si pides préstamos, puedes pedir, no solo quiero para mis clases y ya, pero si quieres más, puedes pedir, no estoy viviendo solo, necesito también para renta, necesito también para comida, necesito para mis libros. Supongo que es algún préstamo que puedes pagar Ajá, sí, después mucho tiempo, o sea, ya que... te gradúas, corrígeme si estoy mal, pero te gradúas y después de 6 meses es cuando ya te empiezan a cobrar. Y obviamente son pagos bajos o si quieres estar tú más y el interés es pequeño. ¿qué toma? Y luego, Relativamente. Ah, bueno. luego mucha gente lo que hace es que nada más los pide y después, no, pues la universidad no es para mí. Y se salen y pues ya nada más. Usan ese dinero Sí, para pero viajar, para para casa. empezar negocios. ¿Es neta? Sí, Sí. es muy común. No, Porque los intereses son muy bajos relativos a otros que te dan. sí Ujú. conviene en ese sentido, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, estamos hablando de que tal vez relativamente no es mucho dinero si pides los student loans y terminas tu carrera en 4 años, pero pues también, yo por ejemplo lo hice en 5, porque tomar 5 clases cada trimestre como que no. Y aparte de, tomas esta clase y bueno, resulta que o no vas bien o no te gustó, te sales y solo te regresan cierto porcentaje o no te regresan nada, entonces ahí le vas agregando, ¿no? O sea, también si no estás seguro de tu carrera y decides empezar otra, pues se va sumando todo eso, no sé, yo conozco personas que ahorita tienen deuda de $40,000, $50,000, entonces como que Y sí. todavía ni empiezan a trabajar. Ajá, exacto. Sí. Más el interés, Ah, ¿no? sí, Que sí, les van a sí. cobrar después. Digo, sí estamos creo Estados Unidos, pero también sí está Pero definitivamente yo caro. creo pues que vale mucho la pena, ¿no? Ujú. Hacer el esfuerzo por entrar a la universidad aquí. Digo, porque veo que, sobre todo en No, Alberta, no, con el oil and gas, la industria de oil and gas, muchos jóvenes prefieren Sí. irse por rápido, o sea, agarrar Sí, un no. trabajo de labor y ya ganas $20 de inicio. Y dejas de la oportunidad de hacer una carrera a lo mejor y vivir esa experiencia de la universidad que yo me imagino que va a ser muy padre. Sí, no, y- Vivir esa experiencia de una universidad Sí, así hacer tan... conexiones, estar en las asociaciones, Sí, voluntariarte, conocer a otras personas. Sí, claro. Está padre. Ajá, sí, también es la razón por la que decidí hacer. Porque sí, o sea, como dijimos, a lo mejor tu papá dice, no, ya tienes que pagar renta. Y dices, bueno, la chingada la universidad, mejor me voy a trabajar. Y sí, o sea, puede ser es una opción también para... Sí, no, y Para yo creo muchos. que ese año sabático que te tomas también como, bueno, no sé a Lucy, pero yo estuve trabajando como de conserje en una residencia para personas viejitas. Órale. Entonces, o sea, se suena chido, pero luego también te hacen limpiar cualquier cosa que pasa. Sí. Uy, ya me imagino. Entonces, Sí, no, a mí no me son tan chidos. sí, entonces, eran de esos momentos en los que dije, no, pues sí, tengo que ir a la universidad. Like, fuck this, like, no puedo vivir así mi vida. Sí, exacto. Igualmente, cuando empecé a trabajar en lo de la construcción, pues sí, o sea, la paga es muy bien, muy buena. Pero sí es Pero una es unas chinga. chingas Sí. todos los días. O sea, luego llegaba y, No, pinche. o sea, no me van energéticamente, o sea, llegaba, decía, no me tengo que acostar, me bajaba 2 horas, luego como subía, comía, me bañaba y me iba a dormir. Sí. Para Sí, para no, iniciar ni el día siquiera otra tienes vez. vida social realmente. Ah,
Sí. Un puro trabajo y descansar y comer ya. Ajá, y como al menos dije, no, esto no es para mí toda mi vida, o sea, por un rato está bien, o por unos años igual, pero no puedo hacer esto toda mi vida, no es para mí. Me recordó que a mí una vez en México, mi papá trabajaba, bueno, ahorita ya no trabaja exactamente en eso, pero trabajaba en una empresa que maneja arroz, sandía, melón. Y mi papá en ese entonces se encargaba de la sandía, desde la siembra hasta la cosecha, hasta el empaque. Y cuando era la época del empaque, pues había trabajo, ¿no? Y una vez yo llegué temprano en la mañana, como a las 6 de la borracha. Sí, tempranito llegué, justo mi papá iba saliendo para trabajar y me aventó una mirada así de, te vas, me habías matado, ¿verdad? Y ching. Al día siguiente, cuando llegó pues ese mismo día, me dijo, mañana vas a ir a trabajar. Y yo, ok. Y no le iba a decir nada porque me pasé de lanza, llegué bien tarde, sin permiso ni nada. Y me llevó a trabajar al empaque de sandía, pues desde las 6 de la mañana salimos, hasta ahí llegamos como hasta las 8 de la noche, en domingo. Y eso también no paras hasta que se acabe la cosecha. Y me aventó ahí como una semana nada más. Con eso tuve. Y me dijo, pues me dio la paga de mi semana y me dijo, ahí está, te estás ganando creo que 1,500 pesos por una semana. Digo, si quieres dejar de estudiar, aquí hay trabajo. Y yo, no, gracias. Quiero estudiar, porque era, pues, literal lo que tenía que hacer era descargar llevaban los remolques con la sandía. Alguien se subía y me aventaba a mí la sandía y yo la tenía que recibir, y agacharme y acomodarme. Y era pues pinche ejercicio todo el rato. Y si llegaba otro remolque, pues no paras hasta que ya no hay remolques, es un descanso o también había break de comer. Sí. Pero hacía yo el día siguiente estaba porreado de todo el cuerpo. Hasta el pelo te dolía. Sí, feo. Entonces sí fue como que fue una lección que me quise dar mi papá de trabajo hay. Así, no quieres estudiar y quieres andar en la borrachera, en la fiesta y todo. Sí, y aquí también hay muchas opciones, o sea, si no quieres estudiar, tienes la opción siempre de, pues sí, de labor o sea, trabajo físico, pues, que es lo más, y que lo mejor que pagan, de inicio. Y bueno, ahorita, digo, ¿cómo ven, o cuáles son sus planes a futuro? Digo, sobre todo, Marlene, que ya es graduada, digo, no sé, ¿cuáles son tus proyectos que estás haciendo? Pues, ¿Quieres seguir estudiando? ¿Posgrado? Mi papá quería que hiciera la maestría, pero ahorita no. Me la vas a pagar. Ahora tu año sabático. Ahora sí ya me puedes. dejen. Es que también las clases de posgrado son más caras. Sí, también. Sí, son más caras. Okay. Sí, pues, bueno, yo ahorita ya encontré un trabajo de tiempo completo en una registración. Entonces es como relacionada un poquito con el gobierno, entonces yo creo que ahí me voy a quedar por ahora. Ajá, pero, o sea, bueno, nosotros nos quejamos, ¿no? O sea, decimos como todo lo malo, pero también siempre hablamos de, o sea, es un privilegio, la verdad, estar aquí, o sea, tener, aunque difícil, pero la oportunidad de estar estudiando, ¿no? Y lo vemos más como cuando hablamos a veces con nuestros primos en México, o con los amigos, de que dicen de, para empezar, si quieres estudiar en la Ciudad de México, como 2 horas en transporte público, ¿no? O sea... No, el simple hecho de que tienen que hacer examen para la prepa. Nosotros sí. nada más, yo fuimos a la prepa, pero ahí tienes que hacer examen. Sí. Y tienes que elegir las 3 que quieres, y si no te quedas en un ánimo, te vas a tu siguiente opción. Sí. A mí me tocó, sí. Sí, pues nosotros también hicimos Sí, examen para entrar. Sí, o sea, también tener que hacer la tesis y tu práctica en la universidad. Yo no tuve que hacer tesis ni práctica. Ay, qué bonito. Tomas tus clases, si tienes buen GPA, pues ya la hiciste. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que ahorita igual por la pandemia y todo no ha podido hacer su examen. Entonces no puede hacer el examen de la tesis, no se puede graduar. Y ella terminó sus clases desde el año pasado, ¿no? Yo todavía hice otro año extra y terminé antes que ella. No, bueno. Tener que pagar por la licenciatura, porque creo que tienes que pagar para titularte, ¿no? Sí. Para varias cosas. Acabo de sacar yo mi título, fíjate, tengo casi 33 años, acabo de sacar mi título, después de 10 años de que salí de la carrera. Pero lo sacaste. Pero lo sacaste.
Porque muchas personas, o sea, creo que nada más lo dejan así. Sí, salen y ya. Sí, entonces como que igual esa opción, ¿no? ¿Qué planes tienes? O sea, el simple hecho de tener la posibilidad de decir, pues tengo varios, no sé, a ver cuál se da. Pero por ejemplo en México como que luego sí lo vemos de que estás muy limitado. O sea, igual lo vemos como con algunas de mis primas de, es que se querían ir a universidades a la Ciudad de México, pero no pueden por el transporte, la inseguridad, son mujeres, o sea, como las manda solas. Más en el Estado de México está pesado. Sí, entonces... Más para complementar, mi esposa estuvo estudiando un año en la Ciudad de México y le tocaba 3 horas de ida y de vuelta. Sí. 6 horas de tuya, entonces ella nada más prácticamente iba a la escuela y regresaba a dormir, o sea, no tenía vida, más que para eso. Sí, y ni siquiera es como aquí que, bueno, no sé si lo han visto, de que luego vas en el metro, sacas tu compu y tan siquiera le avanzas un poco. No, ya ni ni el teléfono. No, sí, vas con la mochila así. Está acá. Sí. Es muy diferente todo eso. Tú estás, digamos, a gusto ahorita, trabajo, te estás tomando un break en cuestión de estudio, ¿no quieres ahorita meterte en...? Y yo la verdad no sé si me gustaría hacer mi maestría aquí en la provincia. Ok. Igual porque, bueno, no sé si ustedes han escuchado que de la universidad ahorita hubo muchos cortes con el dinero que da el gobierno, entonces la universidad también está sufriendo bastante por eso. Por ejemplo, antes era como que había diferentes facultades y cada facultad como que tenía su dinero y ya veían cómo lo gastaban. Ahorita solamente hay 3 facultades. Juntaron como todas las de medicina, todas las de artes y así, para que no tengan que estar dando dinero para cada una. Sí, cortaron bastante dinero de educación. ¿En serio recortaron dinero de educación? Sí, para empezar mi facultad pues es de literatura, ¿no? Entonces no era como que tuviera mucho dinero. Porque yo me imagino que México es igual, pero una vez que te gradúas, después de un tiempo a la universidad, tenía un mensaje que dice, hey, no sé si nos quieras dar dinero, ya te graduaste, para contribuir, lo que sea, los edificios. Aquí hacen eso, entonces obviamente las ingenierías, sus edificios, fenomenales. Los de ciencia. Nice. Pues sí. Ciencia super nice. Los de inglés y artes parecen prisiones. Un día pasamos con mi papá al lado del edificio de arte y nos dijo, creo que se les olvidaba aquí quitar la basura. Y le digo, papá, eso es arte. Es un arte abstracto muy... Es moderno. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando apenas empezaban a quitar, ¿no? Con un porcentaje, a muchos de mis profesores les dijeron que como ya no había dinero, ya no podían tener teléfonos de oficina. Y se los quitaron, entonces si los querías contactar, ahí ponían en el como currículum de no hay teléfono por falta de dinero, favor de contactar por No correo. manches. Y hasta ahorita sigue ese problema Sigue. de que el Premier no quiere gobernador no quiere ¿De la provincia? El gobernador de la provincia está cortando muchos fondos para la educación. Chale. Sí, de hecho también nos subieron pues subieron la tuition, porque el año pasado... ¿Aparte? Sí. O sea, no porque- quiere que estudien, ¿o qué? Sí, Digamos, de hecho, pareciera. De hecho, si ves entrevistas, hay unas en las que le dan mucho a los jóvenes. Que ¿Es en no serio? deberían de Ajá. estudiar la universidad. Fíjate que me sorprende porque es esta provincia. Sí, exacto. Ya nos metemos sí. mucho. Por eso me imagino que también que Ajá, es otra provincia. sí. Entonces, Sí. ahorita tenemos que pagar más dinero. Sí. No manches. Sí, entonces como que eso igual, no sé, es como que tal vez estudiantes internacionales no lo saben, ¿no? Porque no vieron como el antes proceso. o el después, o tal vez no se metan mucho en política, no lo sé, pero, o sea, tú ya viviendo aquí, nosotros como residentes, decimos, no, pues sí, estamos informados, sí, sabemos como todo esto, ¿no? Entonces como que ya te da más opciones de decir, bueno, mejor no, esta no, o sea, Sí, ujú. Pero bueno, regresando a los planes, como que yo ahí estoy. Ahorita estás, digamos, en tu zona de confort, estás tranquila, ahora sí ya disfrutando un poquito a lo mejor. Sí, porque igual es lo que le decía a una amiga, ¿no? O sea, el ser hijo o hija de padres inmigrantes como que también te pone cierta responsabilidad, ¿no? De cómo no voy a ir a la escuela si ellos se esforzaron por traernos aquí, no, o sea, cómo no voy a ir. Entonces ya después de todo ese estrés de años, como que digo, ya un descanso está bien. Qué bueno, ¿no? Sí, sí. No, felicidades Pero por mereces un Gracias. todo. Lucy, ¿qué onda? ¿Tú
¿Cómo te sientes? O sea, ¿estás bien, gusto? Estoy en mi tercer año. Estoy esperando hacer mi carrera en 4 años, tal vez 4 y medio. Sí. No sé, la universidad te ofrece varios programas para que te tomes un semestre para trabajar, te consiguen un trabajo en tu área. Tienen para irte a otro país a estudiar un semestre, eso me interesa bastante, ojalá por la pandemia se dé. Siento como que tú eres más de que te quieres ir para... La verdad como es que que quieres... sí. Tengo mucha esa espinita de ver qué más hay allá. Perfecto, vamos a ver. Sí, y después de que acabe mi carrera, tengo muchas opciones. No es cierto. Me gustaría regresar a algo creativo. Me gustaría hacer como un programa pequeño de diseño gráfico o estoy pensando en, ¿cómo se llama? Mercadotecnia de la moda. Ok. Porque me interesa mucho la moda sustentable. Súper bien. Eso está interesante. Sí, pero pues todavía falta. Está súper bien porque he Sí, escuchado de la mucho moda, de... de Ajá, cómo sobre se todo de las... Ajá, de las estas... Y todas esas fábricas de normas que tienen Ajá, en exacto. Tailandia, en China. Ajá, y mi concentración de mi carrera tiene que ver mucho con problemas sociales. Sí. Entonces también me interesa ese aspecto de esa industria. Sí, pero a ver qué se da. Lo mejor, yo creo. ¿Y tú, Chuy, cómo te sientes? No, pues ahorita de repente sí te pega el primer año después de no estudiar, desde la high school. Sí. Y más que mis clases son más así como de ciencia y... Pesadas. Son pesadas, ¿no? Necesitan su respeto y su tiempo. Atención y... Ajá, entonces como que sí, ya te estoy agarrando más, pero de repente sí me pegó duro. Pero digamos si o sea, te está gustando, Sí, estás... sí, me está gustando. Lo que tiene mi facultad es que es como mucha persona que le gusta el deporte, entonces igual es fácil hacer amigos y son muy amigables. Ibas mucho al gym y todo eso, ¿no? Sí, ahorita Con el Marlon también. No te creas, hubo un tiempo en el que nada más estuve haciendo ejercicio con mis amigos y por yo mismo, y después le dije, no, pues vamos a mi papá, ¿no? Dije, no, ahorita me lo reviento. Ahorita le enseño ¿Qué pasó? Onda? ¿Qué onda? Y no, está fuerte. Pues Marlon Sí, hizo fisicoculturismo, ¿no? Sí. De hecho, no sé si les contó, pero hubo un tiempo cuando vivíamos en México en el que a mí me cargaba en los hombros y a mis hermanos los cargaba cada uno. Aquí no nos colgábamos. Y hacía sentadillas. Cuélgate. ¿Qué onda? Entonces también me compartió ese bonito gusto al deporte. Qué bueno. Entonces, ahorita igual me metí en uno que se llama powerlifting, que es como... No son levantamientos olímpicos. Como heterofilia, ¿no? Es como un deporte que se concentra nada más en 3 movimientos del gym, del deporte, que es el bench press, los squats y el deadlift. ¿No es como el CrossFit? No, porque el CrossFit es como una mezcla de todo. Sí, ¿no? Okay. Y en nada más es como ver cuánto peso puedes levantar. Ok. Pero es en la universidad. Órale. Entonces igual hay muchas personas de la facultad que se unen. Pero está chido. ¿Y ese es el deporte que practicas ahorita más? ¿O has practicado más deporte o practicas más deporte? Pues jugué americano en la universidad, digo en la prepa. También pues estaba lo que se ponía y como que me interesaba, lo traté, jugué softball, así de slow pitch. Slow pitch. Ajá, también badminton lo jugué, sí. Entonces lo que viera y como que me interesaba, jugaba. Qué chido. Sí. Y lo bueno de mi carrera es que puedes tomar una ruta médica o como de fisioterapia, como yo quiero, o puedes tomar más como de sports management, como para trabajo para los rec centers y como de coach para el gobierno. Órale. También hay una maestría que es doble, que es lo que me interesa, que es un MBA, que es como de business, y mezcla la fisioterapia en ella. Y ya con esa puedes, si quieres, puedes llegar hasta abrir tu propia clínica de fisioterapia. Entonces, es lo que... Opciones tienen a un montón, por lo que veo. Sí, nada más es no quitar el dedo del renglón y pues mantener la ética de trabajo, ¿no? Y digo, yo nomás también quisiera también preguntar, porque creo que nos enfocamos mucho a lo que es el estudio, y digo, pues se me hace interesante la educación, pero digo, pues, no nomás es la experiencia de migrar no nomás fue el estudio, también me imagino, desde las relaciones sociales, desde, pues, no sé, la comida, todos esos temas, o sea, ¿cómo les fue también con eso?
Aunque la comida no batallaban mucho, ¿ah? Pues, Tío, porque me acuerdo cuando íbamos a su casa, puro comida bien chida de la Ciudad de México. Mamazos, sí. Eso está sulado, sí. Porque sí, uno sí le sufrió con eso. No, yo ya aprendí a cocinar prácticamente aquí. Oye, no Pues, tenía necesidad. yo creo que más que nada fue relaciones sociales. Sí, es lo que más te... Como yo la verdad no me encontré mucho con las personas latinas que estaban aquí. No sé si sea por el tipo de personas que llegaban al área o qué, pero siempre como que no, a lo mejor aspiraban, no es que no aspiraran mucho, es que como que no les importaba la escuela, Sí. se saltaban clases, o sea, como que la verdad no... Que por eso, porque tienes opción de ir a trabajaría. Ajá, sí, como que no veían mucho, no, es que yo quiero ir a la universidad, o sea, es como, No le dan me tanta salto importancia. y me voy a echar el desmadre, pues estoy en Canadá, está chida la onda, se metían a muchas gangs, o sea, como que estaban en todo tipo de drogas. Sí, como igual que- mi generación. Yo lo que les dice también es muchas drogas. Sí y se da mucho bullying, eso. por ejemplo, también Sí. se da mucho aquí. ¿Cómo está el tema? La verdad es que el bullying siento que no mucho, Como en México, aguanta. en México lo que aguanta uno en México. Ajá, como a lo mejor sí te hacen como que alguna broma fea o así, porque sí, cuando estaba gordito sí llevas a escuchar algún comentario, ¿no? Cuando estaba burrito. Sí, la verdad. Pero no es tan directo como en México, que pinche gordo, Sí. échate otro pambazo, ¿no? Y el apodo y la Sí. chingada. Aquí imagino que no Sí, no, aquí no mucho tanto. apodo ni nada. Y digamos que su grupo social ahorita no es tanto con latinos, ahorita ustedes. Mi sus- mejor amiga, de hecho, es de Venezuela, Ok. pero llegó aquí pequeña. Entonces casi. Entonces, Canadiense. compartimos bastantes aspectos de la cultura, pero nos hablamos en inglés. Ok, súper bien. Creo que nunca hemos tenido una conversación en español, al menos sé que estemos Todavía en mi no. casa o en su casa que hablan un poquito más español. Órale. Ujú. Sí, yo igual con latinos, o sea, igual cuando yo entré a la prepa sí había como uno que otro, pero igual nacidos aquí no les gustaba hablar español. Irónicamente conocí latinos hasta que estuve en la universidad en mi clase de italiano, ahí como que me encontré uno que otro, pero sí, no, pues es que igual, como hay tantas culturas aquí, y una vez como que ya agarras algo del idioma, como que ya puedes... Ya, Ya puedes ajá, elegir, ya puedes ajá, salir. quieres Ya. estar. Ah, pues Sí, qué bueno. pues tú creo que es el que tienes más. Sí, yo tengo yo me hice muy buenos amigos con de hecho la hermana de su mejor amiga, Ok. que ahora es venezolana, pues más canadiense que otra cosa. Y igual hice dos muy buenos amigos, uno es de Guadalajara y otro es de Sonora. Órale. Y ahorita de Sonora está haciendo una ingeniería civil. Ajá, no. Y y otro está trabajando, está ahorrando para meterse igual en un programa creo que quiere estudiar ciencia de la computadora. Entonces, pues sí encontré dos amigos, pero son los que desde la secundaria como que encontré. Entonces, y- mantiene esa relación. Y sí conozco otras gentes latinas, pero a lo mejor no se encuentran por alguna otra razón, ya tienen otras ideas predeterminadas, Sí, se movieron más grandes, o a lo mejor nacieron aquí, son más canadienses. sí. Es difícil encontrar personas que compartan tus mismos puntos de vista como un inmigrante que se movió tan joven. Porque Sí. tu cultura de México todavía te influencia mucho. O sea, Todavía está arraigada. Todavía está arraigada, pero también o sea, si no puedes regresar a México porque no tienes la No cultura. es lo mismo. O sea, Ya no eres la misma persona. o sea, no eres ni canadiense, pero tampoco eres mexicano. Eres como un híbrido de los No dos. soy de aquí ni soy de allá. Exacto. Sí, Papá le gusta esa canción. Sí, es un problema de identidad también que les pudo haber afectado en un momento, ¿no? Eso de que no me siento ni mexicano y no me siento ni canadiense. Sí, es raro porque, o sea, estás aquí como que dices, pues sí, o sea, obviamente no soy canadiense, no, o sea, soy inmigrante, pero después regresas a México y, o sea, escuchas como hasta historias de, oh, es que esto pasa en la prepa y dices, no ¿En serio? sabía, ¿no? O sea, o Yes. igual, por ejemplo, regresamos con nuestra familia, ¿no? Y, o sea, tenemos primas que cuando nosotros nos fuimos estaban chiquitas y saben que somos primos, pero pues... La prima canadiense ya. Sí, pero no los conocemos y no nos conocen. Sí, hoy esa idea también como con algunos de que, se fueron, o sea, ya ni se han de creer o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces como que llegas y no es... Igual y sí, pero no tiene que decir así. ¿Siguen regresando a México seguido o es ya Yo solo he ido 2 veces. 2 veces? Por la No, escuela sí. más que Ok. nada. ¿Por la escuela? Ujú. Sí, creo que yo fui el que tuve además libertad de regresar. Porque pues estaba en la secundaria, pues no importaba mucho. Entonces ya tienen rato sin ir a México. Ahorita Ya tiene sí. un gallo.
Sí. Más que nada por la pandemia. Ajá, por la pandemia, porque Y- antes de eso sí íbamos 1 o 2 cada 2 Sí, años. ¿no? Y otra, bueno, una pregunta simple, ¿extrañan México? ¿O no? Alguna vez imagino que al principio se lo extrañaron, pero pues ahorita ya imagino que ven totalmente hogar aquí. Siento que yo extraño como cosas temporales, como de ir de vacaciones, ir a la playa, ir a la comida, estar socialmente, pero de extrañar de que, quiero ir a regresarme allá, no. O sea, ya, para ustedes, digamos, digo, yo sé que es una pregunta, están muy jóvenes, pero no es una opción que vean regresar, Para mí, ¿no? No, la verdad para mí no. Y es que suena muy fresa, pero ya nos acostumbramos a cierto estilo de vida. Sí, la verdad, pues que tienen tantos derechos, digo, dicen que a lo bueno no se acostumbra fácil, ¿no? Pero Sí. sí es una diferencia bien cabrón del luego con Sí. el tema de la inseguridad que se maneja y todo eso, sí es... También otra cosa que Bueno, se un paso extraña. atrás. También, perdón, otra cosa que se extraña es la familia, ¿no? O sea, Primos, porque tíos. aquí la gente dice, no, pues voy a ir con mi primo, sabe que tienes un tío por algún lado, pues se siente chido. Sí. ¿Cuándo tenemos? Y aquí, pues no, nada más estás solo. Pues con sí, la amigos, familia. ¿no? Digamos que su... Pero como que se vuelve monótono de, pues nada más tengo a mi papá, a mi mamá, o sea, no. Sí, no es la reunión familiar, o que los 15 años, que la boda, y que eso... O incluso hasta para Navidad, ¿no? O sea, Sí, no- Navidad, Ujú. bautizos, ¿sabes? Que hasta bautizos en la peda de eso. Y es que también, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez en la universidad me preguntaron de, uy, ¿tú te regresarías a tu país? Y, por ejemplo, viéndolo más que nada como mujer, como que yo les decía, no creo que para mí sea seguro regresar Ujú. por todo lo que ha Tristemente. pasado, ¿no? O sea, son cosas que han pasado pues desde hace mucho tiempo, entonces digo yo, viéndolo no solo por el dinero, porque digo, tal vez, ¿no? Si yo regresara, o sea, el hecho de haber estudiado aquí me daría como una oportunidad mayor, ¿no? Pero, o sea, no sé si es algo que yo quisiera más que nada por eso, no por la inseguridad. Ujú. Porque igual no todo es feo en México, ¿no? O sea, No. obviamente No. extrañamos muchísimas cosas, es la cultura, La es cultura, la comunidad, muy ¿no? O rica. sea, La comida. Es mi primera- La ajá, gente es muy sí. cálida en México. Sí. También es muy Sí. diferente. Es más fácil tener relaciones, o sea, pues socialmente ujú. Ajá. Sí. es mucho más sencillo, la gente está más abierta, ¿no? Tiene más apertura. Y bueno, yo lo que sí extraño, por ejemplo, es poder, no, a las 12 de la noche me voy a los tacos. Sí. Sí, te vaciaron a las Yo 6. también. Y aquí no se puede eso. Sí, no, como la última vez que regresamos, a mí me sorprendió mucho que estábamos en un restaurante y llegaron personas y dijeron, buenas tardes, y Sí. se iban y buen Provecho. provecho. Ajá. Sí, de, ay, qué Sí. padre. Sí, igualmente. O luego también se dio de que perdí una cadenita que traía puesta y los del puesto me ayudaron a buscar. Ujú. Ajá, y después, no, joven, si la encontramos, regresa. O después nos dieron hasta un traste para que nos lleváramos a comer. Y yo, no, si regresamos mañana, sí, no se preocupe. O sea, Eso está bien chido. Sí. Que de repente los taqueros honrados, ¿no? Y eso, por ejemplo, que no te preguntan, nomás te preguntan cuántos tacos te comiste y yo creo que nadie les miente. Me comí 5, toma, me comí 5 tacos. Sí, y pues es que al final de cuentas, o sea, cuando nos venimos no estábamos tan pequeños, entonces pues tienes todos esos recuerdos de... Sí, muy marcado. Sí, ajá. Y por ejemplo, bueno, no sé para ustedes, pero para mí al final de cuentas, pues español fue mi primer idioma, no sé, yo hablé, por ejemplo, yo llegué aquí casi cumpliendo los 16, entonces tengo acento, luego hay cosas como que me cuesta un poquito, entonces siempre estar como con personas que hablan tu primer idioma te sientes más cómodo. Sí, Ujú, definitivamente. sí. Y más, yo creo que para nosotros todavía más, porque Sí. nosotros llegamos, Más viejones. y yo llegué de 30 años. También me pasó lo mismo que mencionaron, de que yo sentía que tenía un inglés decente. ¿No? Y llegaba y necesito hacer esto, y yo, what? I'm sorry, what? Y ya a la tercera ya me decía, yes. Pero nada más decía que sí, o me reía o algo, porque de plano no entendía, güey, es decir, sí. no es lo mismo que lo que vean series, y yo más o menos entendía lo que decían las series, que al momento de hablar aquí, entonces sí, me sentía, yo lo que digo siempre, me sentía hasta ahí, pendejo, la neta, me sentía menos, me sentía incapaz de hacer muchas cosas por lo limitante del lenguaje, pues. Sí, es muy importante, ¿no? Demasiado. Bueno, digo que su papá lo que contaba cuando no podía pedir Eso, de comer, su papá. que sentía mucha Ujú. impotencia, pues, de que Sí. fue su momento que nos contó que era como el más complicado. Pero bueno, ya no les queremos quitar tanto tiempo. ¿El frío qué tal? ¿Ya han batallado?
¿Ha sido algo que los haya hecho así como que... Pues siempre de repente sí, pero la verdad, Sí, o sea, se- ¿cuánto tiempo gastas afuera en tu día común en invierno? No es como que tengas que ir a caminar Sí. 40 minutos, no tienes que ir a tomar el metro de aquí a... Digo, la bronca para nosotros es que nos toca trabajar. Pues, Ahí donde nos sube. Sí. Pero sí, no, sí En tienes su que caso- trabajar. Ajá, o sea, igual porque no hemos trabajado afuera, pero en la escuela casi no lo sientes. sí. Sí. Entonces no es un tema que les haya afectado mucho a ustedes. Y pues, o sea, te acostumbras como Sí. a lo que no es tan extremos, ¿no? El otro día estaba -3 y yo me salí en vestido porque... Hay que aprovechar. Así como ahorita no sé cuánto estamos, pero podría ser con una playera. Sí. Estás bien, ¿no? O sea, igual es cuestión de nada más experimentarlo un rato, una temporada y te acostumbras, te climatizas. Súper bien. No, pues ahora sí que digo, no sé si quieran agregar algo más y Yo quiero a ver terminar si... más con la pregunta a ver. de ¿qué podría ser para ustedes lo mejor y lo peor de haber migrado? Ah, sí, cierto. Ese. Mm, Empecemos con lo mejor. Para mí es que me abrió la mente. Sé que ahorita no me importarían las cosas que me importan si nos hubiéramos quedado en México. Sé que no estaría tan abierta a irme a otro lugar o a darle importancia a ciertos problemas sociales. Ok, Ujú. súper. Sí, yo creo que eso y el abrirte la mente también hace que tengas menos prejuicios. Como por ejemplo, yo todavía veo un buen de ideologías con las que no concuerdo Sí. en México. Obviamente pues vamos y Cada quien, tratamos ¿no? como de no... No meterte Respetar. Ajá. Igual porque en México al final de cuentas pues la religión está muy marcada, Ah, ¿no? sí, sí. Entonces como que ya sabemos que vamos o si hablamos con gente de México es tema de no tocar porque... Igual no compartimos las mismas Ajá. vistas. Sí, y aparte con temas así que no los puedes ni cuestionar, entonces Ujú. ya es un conflicto, no puedes realmente charlar al respecto. Sí, y creo que también el privilegio, o sea, el privilegio de poder decir, me quiero comprar esto nada más por un gusto. O sea, muchas personas no tienen esa opción en México, ¿no? El Ujú. privilegio de salir en la calle en la noche sin que haya ningún problema. Sí. Ujú. Ajá, La aquí seguridad. durante verano nos íbamos a correr a las 9 de la noche. Ah, En y- México nunca podríamos hacer No, y eso. luego clarito y... Sí, Ajá. sí, súper padre. está bien chido. Sí, yo diría que las oportunidades, no solo igual de académicas o de trabajo, pero de que yo un día dije con mis amigos, no, pues nos vamos a Banff al día siguiente. Y nada más agarramos y fuimos y estuvimos o sea, en los lagos y nos metimos y Precioso. y pues todo bien, ¿no? O sea, igual como dicen, aprendes mucho de personas de otros países que no hubieras aprendido si te hubieras quedado en México. Te abre mucho la mente. Te cambia mucho la perspectiva, ¿no? También. Sí, como dice Lucy, o sea, no solo es de que sé que esto se puede hacer, pero de que creo que lo podría hacer yo. Sí, y que tienes, o sea, sí la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, como si dices, este problema está pasando y quiero hacer algo al respecto, que tengo el dinero para Las hacer algo herramientas, sobre eso, ¿no? O sea, las las herramientas. Y en México puede que haya mucha gente que se preocupa, pero pues no tiene los medios. Ujú. Por el tiempo, porque están muy Ajá. ocupados viviendo de día a día. Sí. Exactamente. Sí, exacto. Sí, cuando vives al día, pues tu prioridad es comer. Ajá, sí. Sí, Lo demás es un lujo, Es ¿no? muy difícil abrir el panorama para ver qué oportunidades puedes tener. O sea, te enfocas en tus problemas diarios, pues sí. Ujú. Sí, y lo vemos igual con mi papá, de que pues él también se fue de México joven, ¿no? Entonces luego podemos tener conversaciones muy abiertas con él, que sabemos que son difíciles de tener como con otras personas. Otras personas que nada más han vivido. Sí, no, tu papá es una persona que se puede hablar de todo. Sí. Me gusta Sí, platicar tiene mente muy abierta. y puedes aventar 5 horas sin parar y con unas cervecitas más. Ácido alcohólico. Y lo más difícil, ahora sí, A ver si ¿qué lo más les- difícil que qué le han batallado más? Más o menos puedo asumir que, pero mejor digamos ustedes. Pues social. Yo diría que lo social, pero el primer año, por lo menos para mí, fue el más difícil. Porque Idioma. dejas todo y te tienes que acostumbrar a todo y no hablas el lenguaje. Entonces yo diría que lo peor fue solo ese primer año. Después de eso, aunque sí obviamente ha habido rachas malas, fueron manejables. Ok. Sí, porque también en ese primer año tal vez, si vienes como estudiante, no tienes tantas posibilidades como otras personas que han vivido aquí ya bastante años. Entonces no sabes
qué tanto hay, qué puedes hacer, qué tantas oportunidades. Entonces el tener, igual si vienes solo, el tener que, pues básicamente tratar de buscar todo por ti mismo. A tocar puertas y abrir puertas. Sí. No sé. Sí, yo diría que la acoplación es lo más difícil, como dice Lucy. O sea, igual hasta ahorita me sigo acoplando, ¿no? O sea, hay cosas que o sea, muchas personas tienen a lo mejor un advantage, una ventaja sobre mí de que sus papás fueron doctores, o sea, Ventajas estructurales. entrañan como, son profesores, tienen más puertas. Algo que iba a agregar a eso es de que aquí el gobierno tiene un programa, si hablamos de la escuela, tiene un programa para que si tú vas a tener un hijo, desde que tienen meses puedes empezar a agregar dinero al año para su educación sí, de sí, universidad. sí. Y ellos te dan también dinero. Obviamente mis papás no sabían eso, entonces no lo pudieron hacer, pero hay personas que si ya estuvieron aquí más tiempo ya por lo menos tenían ese poco de dinero para empezar su carrera de universidad. Sí, tienes un hijo, pues creo que empezar a ahorrar desde temprana edad, ya a los 18 ya, órale. Vale. Entonces a lo mejor no es una batalla desde cero, pero tienes un piso Una más zona bajo de de, límites. comparado a las otras personas, ¿no? Pues tienes que rascarle más, o sea, tienes que realmente... Sí, Sí. tienes que pegarle más duro que los demás, ¿no? Incluso desde el primer trabajo, no sé, si tienes un conocido o algo y están buscando, pues ya dices, pues con palancas, no sé por así decirlo, pero pues si no conoces a nadie. Sí. Justo en el pasado, Ali José se llama, venezolano, que entrevistamos, él nos mencionaba de cómo aquí, más que un nepotismo, que es como se maneja en México, que es, él es mi amigo, entonces yo lo quiero meter aunque no sepa nada que hacer aquí, no se sea menso. es o sea, de que tú demuestres a alguien que tienes la capacidad de contribuir en algo y que entonces por esa relación social te van a abrir más puertas para entrar al trabajo o para hacer una vida más estable aquí. Sí, pues es una ventaja que tienes. Pues digo, la verdad, yo los conocí muy chiquitos, desde chiquitos, la verdad yo siento que Marlon se debe sentir como pavo real. Con sus... Sí, la verdad, ahorita que lo escucho, me da mucho gusto que todo lo que han logrado, que son personas de bien, se ve que son responsables, no son nada, digamos, No drogadictos. no son drogadictos. No, los felicito y yo también agradecerles por el tiempo de darse una vuelta. Digo, no es que Qué bueno que no vean el pecado, mijo. no es este proyectito que empezamos, pues digo, no es nada que sea famoso y nada, lo hicimos más como entretenimiento y para conocer gente, para platicar, aprender. Yo creo que se aprende de todo. Sí. Y aparte siento que dieron mucha buena información sobre todo de la escuela. Aunque está padre, digo, yo no sabía, ignoraba completamente cómo funciona. Digo, sigo ignorante de cómo funciona, pero ya sé un poquito más cosas. Y a lo mejor ayuda, si alguien más lo ve que vaya a venir para acá, pues le sirve para sus hijos o para Sí, ellos. de verdad, yo no los conocía. Mucho gusto. Mucho gusto, por cierto. Pero, digo, es muy admirable, o sea, todo lo que han hecho, de verdad, me da mucha admiración haber escuchado su historia y ver cómo se han adaptado y que ya están estudiando ustedes, que tienen planes, o sea, se me hace bien chido. A mí me da mucho gusto por Marlon, digo. O sea, no es como que no lo conozco tanto como Fernando, pero ya tengo conociéndole 3 años prácticamente y lo estimo mucho a buen Marlon. Entonces sí, o sea, yo siento que si me pusieran sus zapatos, sí hablaría de ustedes con mucho orgullo. Sí, yo también. No, sí, se ve que lo han ayudado mucho sus papás, pues, o sea, no se han quedado de brazos cruzados ni nada, entonces... Son muy conscientes. La verdad que sí, estoy sorprendido. Yo estoy súper todavía chido. inmenso. Sí, no, sin afán de echarles muchas flores, pero pues sí, la verdad sí está chingón. Me da mucho gusto que hayan logrado, bueno, ya graduada, ya se va a graduar y el cheque va, súper bien. Pues muchísimas gracias, digo, si quieren agregar algo, están abiertos, si no... Pues gracias por invitarnos. Por el tiempo. Sí, no, ojalá les haya gustado, digo, yo sí la disfruté mucho la plática y... Igual.
Y pues un gusto volverlos a ver. Pues ánimo, gracias. Dale. Ahí nos vemos la próxima. Saludos, banda. Chido.